Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Él nos permite vivir, ¿cierto? Y porque también estamos concluyendo una semana donde seguramente Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y hoy me corresponde compartir el tiempo con Dios, con ustedes. Y la palabra se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 13 al 31. Y la palabra dice así: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirle: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio su herencia por territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿Quién pensáis que sois? Yo no soy él, pero viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni la palabra de los profetas, que se lee todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilates que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que en él estaba escrita, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces vemos en este trozo de la palabra que Pablo, ¿cierto?, parte hacia otro territorio, zarpando desde Pafos, ¿cierto?, y desembarca en el puerto de Perge de Panfilia, y de ahí se mueve hacia el norte, ¿cierto?, hacia un lugar llamado Antioquía de Pisidia, lugar, ¿cierto?, que corresponde al territorio de Galacia, que sabemos que con posterioridad se iba a formar una iglesia en este lugar, donde incluso Pablo escribió una carta, ¿cierto?, a ellos, que la tenemos en la palabra, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, la carta a los Gálatas. Y vemos que estando aquí en este lugar, ¿cierto?, en este lugar, Pablo el día sábado, ¿cierto?, es decir, el día de reposo, asiste, como lo hacían regularmente los judíos, a la sinagoga. Y como se hacía habitualmente, ¿cierto?, se daba lectura a la ley y a los profetas, y una vez terminada esta lectura, se le daba la palabra a alguien que quisiera exhortar algo respecto a la lectura que se había hecho. Pablo, ¿cierto?, que era un misionero evangelista, no perdió oportunidad para poder predicar de Cristo en ese lugar.
Y es allí, ¿cierto?, donde Pablo, ¿cierto?, inicia un sermón, una predicación ahí en la sinagoga, explicando, ¿cierto?, cómo la obra de Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel de alguna manera nos conducía hacia Jesús. Hace un repaso de toda la historia de Israel, menciona ciertos momentos muy importantes como el llamado de Abraham y de los patriarcas al formar, ¿cierto?, Israel, como luego él salvó, ¿cierto?, y trajo libertad al pueblo de la esclavitud cuando estaban en Egipto, como luego estuvieron en el desierto durante 40 años y posterior a esto, con su ayuda, pudieron conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Luego habla del periodo de los jueces y posteriormente cuando el pueblo le pide un rey, ¿cierto?, Dios le da lo que ellos estaban pidiendo. Y nos habla de los primeros 2 reyes de Israel, Saúl, ¿cierto?, y posteriormente David, de quien, ¿cierto?, es descendiente directo, ¿cierto?, nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué quiere con esto Pablo? ¿Por qué habla de la historia, ¿cierto?, de Israel? Lo que quiere Pablo es mostrar que Dios siempre ha tenido un plan, ¿cierto?, que ha llevado a cabo a través de la historia de la nación de Israel. Y este plan siempre ha apuntado ¿a qué? Ha apuntado hacia Jesús y de cómo a través de Él y de su muerte, su sacrificio en la cruz del Calvario, toda la humanidad, ¿cierto?, recibiría el perdón, la salvación, la redención a través de la muerte, ¿cierto?, de Cristo. Los judíos mataron a Jesús, ¿cierto? Ellos fueron los que ante Pilato pidieron que Jesús fuese condenado a la muerte, ¿cierto?, en la cruz. Aun cuando ellos, ¿cierto?, habían leído, como era costumbre, habían estudiado muchos de ellos, las escrituras, la ley, ¿cierto?, el tema de los profetas, aún así, ¿cierto?, ellos no fueron capaces de darse cuenta de quién era Jesús. De alguna manera estaban ignorantes, ¿cierto?, hacia lo más importante, que Jesús era el Mesías que tanto se había anunciado en el Antiguo Testamento. Jesús es el núcleo, es el centro, es el hilo conductor del Antiguo Testamento. Y las profecías que hablaban de él se cumplieron. Sin embargo, ellos no fueron capaces de darse cuenta de esto. Eso nos muestra que aún es cierto, cuando pidieron la muerte de Jesús había mucha gente del pueblo que quizá eran personas que no tenían acceso a estudiar la palabra. Pero también sabemos que los mismos eruditos, ¿cierto?, los fariseos, que eran muchos doctores de la ley, eran los que estaban detrás, ¿cierto?, de todo lo que se hizo con Jesús. Entonces uno dice, si ellos estudiaban la palabra, ¿cómo no fueron capaces de darse cuenta de quién era Jesús? Y cómo de alguna manera fueron ellos, ¿cierto?, quienes no creyeron ni se fueron capaces de darse cuenta que Él era el Mesías que tanto estaban esperando. Es tan importante, hermanos, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, ¿cierto?, pero con la actitud correcta. Ellos eran personas orgullosas, personas que creían que lo sabían todo, personas que sentían que ya manejaban tan bien todo este conocimiento que nadie les podría decir, oye, fíjate, quizás estás equivocado. Ellos eran orgullosos, altivos, pero esa no debe ser la actitud de nuestro corazón al estudiar la palabra. Debemos siempre, primero, pedir al Espíritu Santo que traiga revelación a nuestra vida. Que no sea, ¿cierto?, un conocimiento intelectual que yo adquiero, sino que más bien sea la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo que toca mi corazón y transforma mi vida. Necesito que el Espíritu Santo me revele qué es lo que hay en la Escritura y qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de aquello que estoy estudiando. Segundo, debo estudiar la palabra con un corazón humilde, que reconoce, ¿cierto?, que no sabe nada, que a lo mejor puedo tener muchos conocimientos de la sabiduría humana, haber estudiado muchas cosas, pero la sabiduría que viene de Dios es algo que necesitamos que Él nos transmita. No existe otra manera. Y cuando yo me presento delante de Él, debo tener un corazón humilde que dice, Señor, no entiendo, no sé qué quieres hablarme, pero aquí estoy yo, dispuesto a escuchar y acatar lo que tú quieras enseñarme.
Y por último, ¿cierto? Debemos tener, ¿cierto? Un corazón enseñable, un corazón que permita a la palabra de Dios obrar en su vida y que cuando es exhortado y es llamado a cambiar, este corazón dice, ok, Señor, tú tienes razón, voy a esforzarme por vivir, por conducirme, por hacer lo que tú esperas, lo que tú quieres, lo que a ti te agrada. Buscar que el Espíritu Santo me revele y me guíe a toda verdad. Tener un corazón humilde que reconoce la necesidad de Dios y un corazón enseñable que reciba la enseñanza, la exhortación y que la ponga en práctica. Que tengan un hermoso día, hermanos, y que el Señor les bendiga.